¿Cómo están, queridos alumnos del séptimo grado? Hoy en Lengua y Literatura Castellana vamos a trabajar el tema figuras literarias. ¿Y qué son las figuras literarias? También son conocidas como figuras retóricas. Son formas no convencionales, no común quiere decir eso, de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Como decimos comúnmente, utilizar las palabras de una manera bella, de una manera que te llegue, que vaya ahí hasta lo más profundo de nuestro corazón lo que se nos dice. O también nos impacte, porque de ambas formas, ¿verdad? Algunas de las figuras más utilizadas son la personificación, la hipérbole, hiperbatón, metáfora, antítesis, comparación, adjetivación. Estas son las más comunes, pero hay muchísimas que en grados sucesivos vamos a ir profundizando. ¿Qué pasa con la lengua? Nosotros tenemos que manejar la teoría. Yo tengo que saber qué quiere decir la personificación para poder ubicar eso en el texto y poder extraer o poder reconocer. La personificación, dice, consiste en atribuir características humanas a animales o seres inanimados, utilizada principalmente en fábulas y cuentos maravillosos. Ejemplo, el viento me habla de ti. Sabemos que el viento no habla, es una cualidad humana, entonces ahí eso es personificación. Dice, la ciudad era rosa y sonreía dulcemente. El sonreír es una cualidad humana. En un vaso olvidado se desmaya una flor. Entonces, el desmayarse es de humanos. Entonces, cuando le damos cualidades humanas a animales, cosas, sentimientos, entonces es personificación. Yo tengo que saber el concepto. La hipérbole, visión desproporcionada de una realidad, amplificándola o disminuyéndola. Y como decimos comúnmente, la hipérbole es una exageración. Tengo un sueño que me muero. O generalmente también decimos, me muero de hambre. Hiperbatón es alterar el orden gramatical de una oración. Acá ya nos dice el orden gramatical, porque el orden normal sería mi corazón, sujeto, está herido de tanto sufrir por ti. Acá tenemos, herido está mi corazón de tanto sufrir por ti. Vemos que acá se altera. Está primeramente el predicado, luego está acá el sujeto. Entonces, cambia el lugar. Vemos, esta es la hiperbatón. Herido está mi corazón de tanto sufrir por ti. ¿Y cómo tendría que haber sido la forma correcta con el orden sin alterar el orden gramatical? Esta que tenemos acá. Metáfora. La metáfora es la identificación de un objeto con otro en virtud de una relación de semejanza que hay entre ellos, es decir, como una comparación. Es como una comparación. Hago una relación de semejanza, pero no tiene nexo comparativo. Entonces, ejemplo, tus hermosos cabellos de oro. Cabellos de oro aquí es la metáfora. Entonces, queriendo decir que su cabello es rubio. La antítesis, oposición, contrapone dos ideas o pensamientos. Es una asociación de conceptos por contraste. Me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. Entonces, olvidar, recordar. Ahí tenemos los contrapuestos, ¿verdad? Por ejemplo, también se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Entonces, apagar, encender. Ahí están los opuestos. La comparación consiste en comparar un término real con otro imaginario que se le asemeje en alguna cualidad. Tus ojos son como dos esmeraldas. Los ojos verdes. Acá sí es comparación porque tiene el nexo comparativo. ¿Y cuáles son los nexos que nos ayudan a comparar?
puede ser como, cual, igual, parecido, semejante. Acá, por ejemplo, esta información no tenemos los nexos comparativos. Entonces, yo ya puedo ir tomando apunte de la explicación de la profesora Natalia. Entonces, escribimos esos nexos acá. La adjetivación es una figura retórica que se produce cuando varios adjetivos calificativos acompañan a uno o más sustantivos. Por ejemplo, el feroz, valiente y gran león se acercaba sigilosamente a su presa. Entonces acá vemos, estos son adjetivos y le modifican estos adjetivos, le dan cualidad al león. Entonces a esta figura le llamamos adjetivación. Los verdes campos. Ahí también tenemos adjetivación y también epíteto, porque le damos una cualidad que es del campo realmente. La blanca leche. Todo esto va con esta parte de las figuras literarias. La blanca leche, la dulce miel, esos son epítetos, porque son cualidades que de por sí el negro carbón sí o sí así va a ser. Las imágenes sensoriales. Esta es la parte más fácil de figuras literarias, que son todas aquellas palabras que dentro de un texto nos evocan o nos sugieren un sentido. Un texto es mejor comprendido cuanto más imágenes o sentidos pongamos a funcionar. Varias veces leer y estar concentrados. Entonces, las imágenes, ¿cuáles son? Auditiva, tiene que ver con el oído. Se escuchó un gran escándalo en la calle. Visual, en ella predomina la vista. 3 golondrinas volaban en el cielo. Táctil, predomina el tacto. Sentí escalofrío cuando al perro lo golpeaban. Cuando al perro lo golpeaban. Gustativa, predomina el gusto. La manzana era tan deliciosa que quería seguir comiéndola. En ella, olfativa, en ella predomina el olfato. Se inhalaba una fragancia exquisita. Entonces, una vez que manejamos la teoría, pasamos entonces a las actividades. Primeramente, nos dice, observo la imagen y luego respondo las preguntas. Bueno, ¿y cómo hace uno para pegarse esto en el alma? Y acá vemos, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad? Es una curita, ¿verdad? Entonces puede ser que Mafalda estaba herida, estaba muy triste, alguien lo ofendió, le trató mal, entonces eso es lo que nos quiere indicar. Entonces, ¿qué crees que quiere expresar Mafalda con su pregunta? Y respondemos acá, ¿qué a nosotros nos parece, verdad? ¿Cómo se le llama a esta forma de expresión? Y es lo que hoy estamos dando, es una figura literaria. ¿Sueles usar expresiones similares en tu vida cotidiana? Muchas veces nosotros utilizamos, y mucho, me muero de hambre, no cabía ni una aguja en un pajar. Son términos que nosotros utilizamos, estas figuras en nuestro día a día, en nuestra cotidianeidad. Luego nos dice, lee el siguiente poema. Y para leer el poema les acompaño el video de la poesía Era mi corazón un ala viva y turbia. Acá ya en el título de la poesía ya estamos viendo, ¿verdad? De que tenemos una metáfora. ¿Por qué? Porque es como que compara su corazón con el ala. Entonces, cuando analizamos una poesía, su estructura, el título. Luego vemos acá que tiene los versos. Cada línea de la poesía es verso. Y el conjunto de los versos forma la estrofa. Entonces, la primera estrofa tiene 4 versos. La segunda estrofa tiene 6 versos. Esa es la estructuración de nuestra poesía. Y acá tenemos una información sobre Pablo Neruda que tenemos que leer también en casa. Las actividades nos dicen, contesto, ¿cuántas estrofas tiene la poesía? ¿Cuántos versos tiene la poesía? ¿Qué le inspiró a Pablo Neruda para escribir esta poesía? Y ahí entonces, de acuerdo al contenido de nuestra poesía, ¿verdad? Viendo, leyendo y releyendo, porque les acompaña el video para que puedan leer.
vemos, ¿verdad?, de que a través de la poesía lo que nos quiere decir Pablo Neruda, ¿verdad?, de que sus sentimientos eran libres como las aves, cuando vuelan en el cielo al comenzar un nuevo amanecer, pero a la vez lleno de secretos confusos. Sintió miedo al amar. Tuvo miedo, pero aún así su corazón cada día se llenaba de ilusiones y esperanzas. Él habla del nacimiento de un amor, el comienzo de una nueva etapa en su vida. Y en el momento en que más crecía ese amor, ¿qué pasó? Falleció su amada. Entonces, a su memoria, recordándole a ella, llegan los recuerdos de sus ojos que le causó gran impacto. Ella partió a otro mundo y sabemos, ¿verdad?, nosotros los cristianos, a un mundo mejor. Y sobre su propio cielo nublado, volando hacia el infinito sin dejar rastro alguno, dejando en su alma un vacío profundo. Entonces, ella al irse, el alma de él también fue, ¿verdad?, con ella, hasta su propio cielo. Entonces, qué triste, ¿verdad? Pero hablamos entonces le inspiró la muerte, ¿verdad?, de su amor o de su amada. Bueno, luego nos pide extraer metáforas, también hipérbole de la poesía, ¿verdad? Y si nosotros miramos acá luego en el título ya tenemos la metáfora, ¿verdad? Acá también tenemos. Y acá también la primavera sobre los campos, estos son todas metáforas. Y acá vemos una hipérbole en la poesía, ¿verdad? Se llevó la primavera al cielo, porque es una exageración, ¿verdad? Y es un poco difícil. Bueno, luego tenemos para parear. Pareo las imágenes sensoriales. Leemos por cuál de los sentidos va y unimos con flecha. Identifico las figuras literarias correspondientes y vemos acá cuáles, ¿verdad? Vamos a identificar metáfora, personificación, hipérbole y comparación. Estas 4 vamos a poner acá. Entonces vamos a ir mirando, ¿verdad? Acá es como una comparación, ¿verdad? Pero no tiene nexo comparativo. Entonces vamos diciendo, ¿verdad?, que el campo era muy verde, ¿verdad? Bueno, y entonces vamos a ir marcando y luego dice el siguiente. El siguiente nos dice, anoto las figuras literarias que uso cotidianamente. Es lo que, como yo ya le dije, por ejemplo, me muero de hambre. Es una hipérbole. Acá te dice, cerrá tu pico. Un ejemplo. Él es un Judas. No podés confiarte por una persona que es mala, porque Judas le traicionó a Jesús, ¿verdad? Entonces es una metáfora. Acá Judas con mayúscula. Sos mi pedacito de cielo. ¿Y qué términos utilizamos nosotros, verdad? Explico con palabras sencillas el valor que tienen las figuras literarias en la cotidianeidad. Entonces, acá vamos a poner por qué, cómo ustedes entienden, por qué tiene tanto valor, ¿verdad?, el utilizar estas figuras literarias en la cotidianeidad, porque podemos sorprenderle a alguien, decirle de manera bella algo, o también ofender, porque si me dice sos una víbora, es porque soy demasiado mala. Entonces, y son términos que utilizamos nosotros en nuestro día a día. Entonces, queridos jóvenes, como cada clase, les pido cuídense. Si tienen dudas, no duden en escribirme. Y que Dios y la Virgen les ilumine y acompañe. Apliquen siempre las medidas sanitarias. Cariños de la profe Natalia.